la renovación de la acreditación de electrónica. Eh, entonces, digamos que se hicieron como eh, unas conclusiones, sacaron como unas conclusiones de qué aspectos tener en cuenta en el momento de hacer el plan de mejoramiento. Obviamente, cada vez que hay un nuevo proceso de acreditación, de autoevaluación y sobre todo cuando son procesos con fines de acreditación, eh, entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en formular este tipo de planes porque pues básicamente del cumplimiento de este plan depende la futura renovación de la acreditación en el caso de que en este caso nos renueven. Entonces, em, voy a mostrarles cuál es el marco normativo, qué aspectos se deben tener en cuenta para llenar el plan de mejoramiento, para formular las debilidades, para formular las fortalezas, para llenar el formato. Lo primero que quiero presentarles es lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla. Les quiero presentarles esta guía. Esta es la guía que, digamos, en principios debe leerse antes de comenzar a hacer el plan de mejoramiento y fortalecimiento, guía para la elaboración de los planes de fortalecimiento y mejoramiento de la vaca. Eh, digamos, mi objetivo no es ahorita leer toda la guía, eso ustedes lo pueden hacer, eh, pero digamos que este es como el primer marco normativo donde se especifican algunos aspectos a tener en cuenta en el momento de hacer el plan. Eh, ¿Qué quiero enfatizar de esta guía? Este cuadrito. Este cuadrito dice que las fortalezas van a venir de las características que se cumplen plenamente, es decir, que sacaron más de 92% o más de 4,6, que se cumplen en alto grado, van a formularse como oportunidades de mejora y van a llamarse debilidades a las que sacaron menos de 4, las que se cumplen aceptablemente. Esto de alto grado es entre 4 y 4,6. Más adelante creo que hay un cuadrito acá, entre 4 y 4,6 es alto grado, entre 4,6 y 5 es plenamente, y entre 3 y 3,99 es aceptable. Y en esta guía establece cuándo una característica es debilidad, cuándo es oportunidad de mejora y cuándo es fortaleza. Digamos que es un criterio muy, por así decirlo, un criterio muy riguroso porque se están tomando las características que se cumplen en alto grado, se están tomando dentro del plan de mejoramiento, no de fortalecimiento. Y cualquiera de nosotros podría decir, pero si se cumple en alto grado, debería ser una fortaleza del programa, no debería ser una debilidad. En este caso no se está llamando debilidad, sino oportunidad de mejora, pero para efectos de la práctica viene siendo lo mismo. Ya sea una oportunidad de mejora o una debilidad, van a quedar en el plan de mejoramiento. Y las fortalezas van a quedar en el plan de fortalecimiento. Entonces, esta guía, digamos, esta guía es la que nos da el primer indicio de cómo hacer este plan. Este plan tiene que ver con este formato, el formato FDC 215, no, el 216, qué pena, autoevaluación de programas académicos. Ese formato es este. Entonces, este formato tiene aquí en la primera pestaña la formulación del plan, la segunda pestaña el plan de fortalecimiento, la tercera el plan de mejoramiento y aquí el peso. En cuanto a la formulación, entonces, la formulación se hace por características. Entonces, aquí se elige la característica. Entonces, característica 1, factor 1, característica 1, y se debe colocar si es fortaleza o si es debilidad u oportunidad de mejoramiento. Fíjense que ambas aparecen en la misma columna. Aquí se formula la fortaleza o se formula la debilidad y aquí se coloca la calificación del nivel tecnológico y la calificación del nivel universitario. Entonces eso se mira en el CISES. Entonces digamos que aquí creo que tengo abierto el CISES de ustedes. Permítanme a ver si lo tengo aquí.
Este es el CISES de ustedes, este es el nivel universitario, ingeniería electromecánica. Entonces, aquí nos vamos a evaluación. En evaluación, bueno, de pronto en resultados ya puede ser, en resultados aquí en el factor 1, entonces nos da que la característica 1 del factor 1 sacamos 460 y, no, aquí en la característica sacamos 4.8, ¿listo? Entonces esa calificación es la que se pone aquí en el nivel universitario, 4.8, ¿sí? Ahí se pone la calificación. Tocaría ir a buscar la calificación del nivel tecnológico para colocarla ahí. Y entonces aquí se llena si es fortaleza o debilidad. Y ya sabemos que de acuerdo a la guía que les acabé de presentar, como dio más de 4.6, entonces se va a formular una fortaleza. Entonces aquí ya comienzan a haber diferentes preguntas, ¿sí? Bueno, digamos, de muchas preguntas que pueden surgir de esto. Primera pregunta. ¿Qué pasa si en el nivel tecnológico da 4.5, digamos, que en el nivel tecnológico 4.5 y que en el nivel universitario de 4.8? Digamos, se puede hacer entonces, al fin, ¿qué? El 4.5 me dice que formule oportunidad de mejora y el 4.8 me dice que formule fortaleza. En ese caso, toca formular las dos. Es decir, toca decir que hay una fortaleza asociada al nivel universitario y una oportunidad de mejora asociada al nivel tecnológico. Entonces, y creo que ese sería uno de los pocos casos en que se van a formular dos acciones, dos, digamos, porque eso va a redundar a cada fortaleza o cada debilidad va a redundar en acciones, en metas, en actividades, se duplica. Entonces, hay que hacer actividades en la misma característica y ese sería este caso en que preciso dio diferente nivel tecnológico de nivel universitario. ¿M? Entonces, esa sería la respuesta a una primera pregunta. Otra pregunta que puede surgir de esto es, bueno, ¿se van a formular fortalezas y debilidades? Entonces, la respuesta es, en lo posible no. En lo posible solo formulen debilidades o solo formulen fortalezas. Pero el caso que les acabé de decir es un caso que sí toca formular las dos, ¿sí? Pero en lo posible en este plan van a quedar o fortalezas o oportunidades de mejora y se hace por característica. ¿M? Es decir, aquí por eso se coloca la calificación de la característica, porque la calificación de la característica es que se define si es fortaleza o es oportunidad de mejora. Ahí van a haber 48 entonces, pero la idea es que finalmente hayan 40, así como hay 48 características, hayan 48 entre fortalezas y debilidades, es decir, no sé, 40 debilidades y 8 fortalezas. Eso es como lo ideal, ¿no? Que la suma total de siempre 48, que significaría que cada característica tiene o lo uno o lo otro, ¿sí? Para que no queden planes tan extensos de realizar, ¿sí? Bueno, entonces la primera parte de esta capacitación es eso. Vamos a definir desde el CISES, vamos a definir entonces desde nuestro CISES si esa característica va a ser. Entonces, por ejemplo, aquí la característica 1 va a tener fortaleza. La característica 2 va a tener fortaleza. Vámonos al factor 2, ¿sí? Entonces la característica 3 va a tener fortaleza. La característica 4 dio 4.6, coloquémoslo como fortaleza. 4.83, fortaleza. 4.74, fortaleza. Hasta ahorita su plan de fortalecimiento va a quedar bastante. Esto obviamente me refiero al nivel profesional, ¿no? Espero que en el nivel tecnológico haya dado parecido para no tener que formular tantas actividades. 4.66, fortaleza. No he visto ninguna que vaya a quedar como debilidad. 463 fortaleza. Jason, Sí. la parte de producción de material, tenemos ahí una debilidad, o pues una oportunidad de mejora. Ah, bueno, La entonces aquí en característica producción de profesores, material. correcto. Entonces, dedicación, desarrollo profesoral, estímulos a la trayectoria, producción y pertinencia. Aquí entonces tendríamos una debilidad, 435, ¿sí? Listo. Eso es lo primero. Entonces, definir si se repartieron, pues definir si ustedes van a formular fortalezas o debilidades, ¿sí? Y aquí en esta plantilla formularla. Se podría formular inicialmente en esta plantilla y luego pasarla al CISES o al revés. Aquí en el CISES hay un campo, no sé ustedes cómo tengan distribuido, pero aquí hay un campo de evaluación
donde en las características, aquí dándole lapicito a la característica, toca colocar la fortaleza o debilidad. Entonces aquí usted la toca redactarla y la misma fortaleza que esté aquí es la misma que tiene que quedar aquí, o la misma debilidad que esté aquí debe quedar acá. Y en el otro campo sencillamente colocan en esta característica no se detectaron debilidades, o en esta característica no se formulan fortalezas. No digan no se detectaron fortalezas, digan no se formulan fortalezas, ¿sí? En esta característica. Entonces, Sí. aquí, Jason, sí, sí. esta etapa ya está, ya está, la parte de formulación ya está en el plan. De hecho, yo compartí aquí en el chat el plan. Ya la parte de formulación desde el equipo de autoevaluación se hizo el trabajo. Ah, Sin listo, perfecto. embargo, no se ha subido en la medida que vamos a distribuirnos el trabajo como por especialistas en las diferentes nacionales, factores y características. Y en dado caso que el equipo que está encargado de desarrollar este plan de mejoramiento, de fortalecimiento, encuentren que podrían fortalecer esa redacción, le encuentran de pronto alguna sugerencia de mejora o demás, lo hagan y quede en el plan y después ya lo subimos al sitio. Listo, perfecto. Bueno, ahora lo que viene es que aquí en el plan de fortalecimiento y mejoramiento van a colocar la misma debilidad o oportunidad de mejoramiento. ¿Mm? Entonces, si ustedes aquí colocaron en este factor una debilidad, entonces el programa debe, ¿sí? El programa debe evidenciar la evolución del PEP. ¿Mm? Listo. Entonces, esa fue una debilidad, o en el caso de que sea fortaleza, pues fortaleza. Aquí entonces, en el plan de mejoramiento, en ese factor y en esa característica, ustedes le dan aquí, la indexan igual, ustedes le ponen igual para que quede indexada con la formulación. En la formulación debe estar el original y aquí indexada para que cualquier cambio de reacción que se haga siempre se haga desde la pestaña de formulación, ¿sí? Y ahí, aquí digamos, si solamente tienen 10 fortalezas, porque 10 debilidades, porque ustedes ahorita les miré y van a hacer muchas fortalezas. Pero si solamente tienen 10 debilidades, las colocan aquí consecutivo. Aquí en este formato del plan no tiene que ir, digamos que siempre característica 1. No. Aquí sencillamente si la siguiente debilidad es en la característica, en la característica 4, pasan a la 4. Las siguientes en la característica 21 pasan a la 21. Y así van llenando aquí el plan de mejoramiento y lo mismo con el de fortalecimiento. La primera columna que hay que llenar es la columna de la articulación con el plan estratégico de desarrollo institucional. Todos deben tener ese documento, si no esperen, de una vez se los busco y lo dejo aquí en el chat. Mm, ¿Qué sería esta matriz de indicadores PEDI? Entonces, esta matriz, voy a ver si me deja aquí colocar en el chat el documento. Entonces, de esta matriz de indicadores es que nosotros, no, creo que no me deja juntar documentos. Listo. Entonces yo se la envío a Jairito para que la coloque ahí. Esta matriz de indicadores es donde están todos los proyectos de la institución. Entonces la idea es que aquí en la columna de articulación con el plan de desarrollo institucional vaya un proyecto, vaya una línea y aquí el proyecto asociado a esa línea. O sea que estas dos columnas son copiadas y pegadas exactamente del PEDI. ¿Mm? Por lo menos así se hizo en el plan de mejoramiento institucional, así se debe hacer en el plan de mejoramiento del programa. Ahorita les voy a dar unas alternativas que tendrían que discutir con la vaca, que me parecen unas alternativas viables, a no necesariamente colocar aquí en el proyecto un proyecto del PEDI. Lo que sí es que aquí la articulación con el plan, aquí tienen que colocar la línea y el eje. Entonces aquí tengo abierto creo que el plan de electrónica.
Entonces, mm, esperen a ver si... listo. Este sería el plan de mejoramiento de electrónica. Y aquí entonces colocamos en articulación, colocamos esta reacción. Eje estratégico, se copia y pega el eje estratégico. Línea, se copia y pega la línea. Programa. Y aquí inclusive se articuló esta debilidad oportunidad de mejoramiento, se articuló con dos ejes estratégicos. Bueno, con dos, más bien como con dos programas diferentes. Hacen parte del mismo eje estratégico y de diferente línea. Eh, esta columna de articulación del PEDI va a ser nuestra justificación ante los pares académicos del cumplimiento que tenemos de nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad. Nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad reza que hay una articulación entre el PEDI y el plan de mejoramiento. Y de alguna manera también nos ha servido mostrar la articulación con el PEDI en cuestiones de financiación del plan, diciéndole a los pares académicos que la institución está comprometida financieramente para ejecutar el PEDI y al ejecutar el PEDI, indirectamente de ahí salen los recursos para los planes de mejoramiento de tanto el institucional como los de los programas. Entonces, sirve esta partecita de la articulación ha sido muy importante en la visita de pares. Y los proyectos que están aquí son los mismos que están en la matriz del PEDI. Entonces, ustedes, si miran aquí la matriz del PEDI, entonces en esta matriz del PEDI está arriba el eje estratégico, la línea, y está aquí el programa y aquí el proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Colocar aquí el proyecto que más se aproxime a que su cumplimiento aporte al mejoramiento de esta debilidad o a la superación de esa oportunidad, esa debilidad, o a que esa oportunidad de mejoramiento se aproveche, ¿sí? Entonces, uno busca el proyecto del PEDI que uno diga, si este proyecto del PEDI se cumple, va a aportar a la debilidad que yo formulé, ¿sí? Eso sería lo primero. Entonces, estas dos primeras columnas va a ir el eje, línea y programa del PEDI y aquí va a ir el proyecto. Bueno, esa sería, digamos, en principio la orientación eh, formal. Miremos a ver si en la guía están las alternativas que les digo. De pronto quedó en la guía. Entonces, instrucciones para diligenciar. Por favor, léanse esa guía. Mm, Bueno, no vi. Estoy mirando a ver si da pie a otros proyectos. No, aquí solamente parece que habla del PEDI. ¿Cuáles son las estrategias que yo les digo que pueden ser una alternativa a no necesariamente colocar proyecto del PEDI? Es decir, la articulación con el plan estratégico sí es obligatoria. Aquí sí obligatoriamente se coloca un eje, una línea y un programa. Sin embargo, algunas alternativas para colocar proyectos son las siguientes. Primero quiero contextualizar por qué se están haciendo los planes de mejoramiento y fortalecimiento con proyectos. Eso se debe a que en este momento la normatividad que tenemos actual de la normatividad que tenemos para elaborar esos planes, aquí hay una guía del CNA. Esta guía del CNA es guía para el seguimiento, guía para, bueno, autoevaluación de programas, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento. Y creo que en esta guía 4 del CNA es donde de alguna manera obliga a los programas y a las instituciones a hacer el
el informe de autoevaluación. Venga a ver si es aquí. En donde es que habla de hacer el plan de mejoramiento. Plan de mejoramiento, 20. Dice, bueno, por este lado dice, debe presentar el plan de mejoramiento en el cual deben consignar los proyectos y actividades para consolidar sus fortalezas y acciones para plantear aventarse a corto o mediano para el desarrollo. Entonces, una primera parte es aquí consignar los proyectos. Entonces, la guía, digamos que obliga a consignar los proyectos, ¿sí? Y creo que esta guía de descripción de acciones de plan de mejoramiento también es mucho más específica en cuanto a que tienen que ser proyectos, ¿sí? Eso nos hizo cambiar el formato en la vaca, ¿sí? Para, para que lo hiciéramos por proyectos. Bueno, no quiero quedarme en eso. Quería darles el contexto de por qué proyectos. Entonces, como el CNA nos obliga a hacer proyectos para que a través del desarrollo de esos proyectos se superen las debilidades y se fortalezcan las fortalezas o se mantengan las fortalezas, entonces por eso es que colocamos esta columna. ¿Cuáles son las alternativas a no colocar proyectos del PEDI? Yo pienso que a nivel de programas tenemos dos alternativas para que ustedes las tengan a consideración. Una primera alternativa es colocar proyectos de la DIE. Estas alternativas que les estoy diciendo son alternativas que tienen un soporte y la DIE pues tiene un soporte de aprobación formal aquí en la institución con un código de banco de proyectos. Entonces, si ustedes ven, un proyecto de la DIE es una alternativa para superar una debilidad o para mantener una fortaleza, me parece que es una buena alternativa para colocarlo aquí para que sea un poco más evidenciable, porque cuando nosotros colocamos proyectos del PEDI, es más difícil soportar su ejecución, ¿sí? De hecho, muchas veces al colocar aquí proyectos de PEDI y cuando ya estemos ante un par académico y el par nos diga, bueno, muéstreme cómo desarrollaron esos proyectos en su programa, va a ser un poco más complejo soportar eso. En cambio, si ustedes aquí en proyecto colocan un proyecto de la DIE, ustedes sí tienen toda la evidencia. Mira, este proyecto fue aprobado tal día, tal fecha, tiene estos objetivos, tiene estos productos y ustedes deben tener en el programa varios proyectos en la DIE, inclusive si son proyectos con MinCiencias, todavía mucho mejor. Eso puede ser una alternativa. Otra alternativa, que creo que es la otra, que creo que les dije tres, pero que creo que son solo dos. La otra alternativa es colocar proyectos de inversión, de planeación. Tal vez alguna de las debilidades aquí se supere o alguna de las fortalezas se mantenga con proyectos de inversión. Entonces ustedes identificaron, digamos, en este, estamos hablando ahorita en el CISES, identificaron aquí una debilidad en la evaluación de la producción docente, ¿sí? Entonces, y entonces van a pasar un proyecto de inversión a planeación para que se apoye, no sé, estoy inventando, de pronto estoy hablando locuras, pero el proyecto de inversión tiene que ver con que los docentes publiquen su libro y se hagan 100 copias. No sé, estoy inventando. Pero si hay algún proyecto de inversión que se pueda pasar desde planeación, también entonces podría ir acá. Proyecto de compra de equipos, de actualización de laboratorios, de compra de insumos, todos esos proyectos de planeación también podrían aparecer aquí como proyectos. Pero eso que les estoy diciendo es la excepción. La regla es colocar los mismos proyectos del PEDI, los mismos proyectos del PEDI. ¿Qué estamos haciendo en electrónica? Ahorita que vienen los pares. Como nuestro plan quedó así con estos proyectos y necesitamos presentar a los pares el otro año que vengan un avance, entonces estamos construyendo una matriz con estos proyectos del PEDI y analizando cómo el cumplimiento de esos proyectos del PEDI están implicando el mejoramiento
asociado a esta debilidad o a la fortaleza. ¿Listo? Entonces, esa sería la instrucción para las dos primeras columnas. Las acciones. En el plan de mejoramiento se colocan acciones de mejoramiento y en el plan de fortalecimiento se colocan entonces acciones de consolidación. ¿Qué van a tener en común estas acciones? Aquí hay un cambio con respecto a los planes anteriores y es que se va a colocar acciones puntuales numeradas, miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5, de tal manera que al cumplirlas sea más claro lo que tienen que hacer o los profesores o el coordinador, el programa. Es decir, ya se va a evitar lo que había antes, que era que una acción de consolidación era muy parecido a la formulación de la fortaleza. ¿Cómo era antes? La fortaleza, el proyecto educativo es coherente con la misión y la identidad institucional. ¿Y qué colocaba uno en acción? Generar estrategias para que el proyecto educativo sea coherente con la misión. Y ahí queda la acción. Entonces quedaba en las mismas uno porque listo, pero ¿cuáles acciones? Entonces la idea es que en el momento en que ustedes generen las acciones de consolidación o en el caso del plan de mejoramiento, las acciones de mejoramiento, coloquen acciones puntuales que una persona pueda leer y decir, ya sé lo que hay que hacer, ¿sí? Es decir, estos son los puntos específicos de lo que hay que hacer para durante los próximos 2 años que va a durar la ejecución de este plan. Entonces, esa es como la orientación. Por favor, en las acciones de mejoramiento ser más puntuales en las actividades, acciones que se van a realizar. Las metas. Las metas, entonces, en este caso, tienen que ser todas cuantificables. Digamos, es una muletilla que yo usé mucho en el plan de mejoramiento de electrónica, pero no tienen que usarlo ustedes. Lograr que al menos el 30% de los estudiantes participen en las acciones, analizar los principales logros en al menos el 80% de actividades, siempre cuantificarlas de alguna manera, medir la efectividad de los criterios de evaluación del 80% del material producido por los docentes, documentar las innovaciones de al menos 30% de profesores del programa, aumentar a un 30% la participación de los estudiantes en capacitación. Entonces, miren que todas las metas deben de estar formuladas en términos cuantitativos para que sea medible, ¿sí? Para saber al final, después de los 2 años, si se logró este 30% de estudiantes en la participación, si se logró este 80% en el material producido por los profesores. Es decir, tiene que ser cuantificable. Y si nosotros podemos formular la meta de una manera clara y cuantificable, el indicador de resultado va a ser, va a salir por sí solo. Porque si yo aquí en la meta dije lograr que al menos el 30% de los estudiantes académicos participe, entonces el indicador de resultado va a ser el porcentaje de estudiantes que participan. Es decir, el indicador de resultado es el indicador raso que yo estoy usando en la meta. Entonces, si en la meta yo dije que mi meta era que, que mi meta es que 20 docentes del programa tengan doctorado. Entonces, el indicador de resultado es el número de docentes del programa que tiene doctorado. Si la meta es el porcentaje de docentes del programa que tiene B2 en inglés, entonces el indicador de resultado, entonces la meta es que el 70% de profesores del programa tenga B2 en inglés. Entonces, el indicador de resultado es porcentaje de profesores de programa que tienen B2 en inglés. ¿Sí me hago entender? Entonces, este indicador de resultado tiene que guardar total coherencia con la medida que estoy utilizando en la meta. O sea que prácticamente esto no hay que pensarlo, sencillamente es mirar cómo coloco la meta y de ahí sale el indicador de resultado. Algo que tienen que tener cuenta en el indicador de resultado es que no van a colocar un número puntual. Pues el número puntual ya está en la meta. Aquí sencillamente es la medida, porcentaje de estudiantes que participan, porcentaje de material docente que es objeto de evaluación, porcentaje de profesores con innovaciones, porcentaje de participación de estudiantes, número de atenciones tutoría, número de cursos con docentes tutores. ¿Sí ven? Estos indicadores de resultado es sencillamente la medida que se utilizó en la meta, pero el número como tal que hay que cumplir se coloca en la meta, no se coloca en el indicador de resultado. Entonces,
nos ha tocado en la Vaca devolver muchos planes de mejoramiento por eso, porque colocan aquí indicador de resultado, que el 30% de docentes asista a congresos internacionales. No, eso es una meta. El indicador de resultado en ese caso sería porcentaje de docentes que asisten a congresos internacionales. ¿Listo? Entonces, ese sería el indicador. Frecuencia de medición del indicador. Bueno, aquí en esta parte de frecuencia de medición, mm, digamos que el plan es a 2 años, ¿sí? Y esto se puede tomar desde dos perspectivas. Primera perspectiva, la frecuencia de medición del indicador es cada cuánto vamos a monitorear el indicador de cómo va hasta que se cumplen 2 años, ¿sí? Entonces, digamos que aquí semestral, es decir, cada 6 meses vamos a presentar un informe, vamos a mirar el avance de cómo va el indicador, pero en realidad el indicador se cumple durante los 2 años. Esa es una posibilidad de dimensionar esto. ¿Cuál es la otra posibilidad de dimensionar esta frecuencia de medición? Es que hay ciertas metas que son semestrales. Es decir, que de pronto en la formulación de las metas ustedes colocaron aspectos que se deben cumplir el 100% cada semestre. Yo diría que ya que están haciendo este plan de mejoramiento, piensen en metas a 2 años, ¿sí? Hay veces es complejo porque digamos, uno está acostumbrado en estos planes de mejoramiento a hacer metas que se cumplen en cada semestre. Pero digamos, de acuerdo a lo último que he visto, sobre todo en el plan de mejoramiento institucional, la idea es que la meta sea 2 años y que en 2 años veamos si se cumplió, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que no hagan metas que tengan que cumplirse el 100% cada semestre. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener la meta de que cada semestre más del 90% de docentes participen en actividades de capacitación. Esa es una meta que puede ser semestral, pero esa se podría convertir más bien que en promedio dentro de 2 años, más del 90% de docentes que estuvieron durante los 2 años contratados por el programa participó en actividad de capacitación. Es como darle la vuelta para que en 2 años que se termine la ejecución de este plan, podamos decir entonces, y eso incidiría mucho en el seguimiento, porque aquí en el seguimiento, de pronto en el primer año, aquí va un 30%, aquí ya va un 50%, aquí ya va un 70% de cumplimiento y aquí ya va un 100%. Y este porcentaje de cumplimiento es un porcentaje parcial en cada informe para que llegue al final después de 2 años a 100. Entonces creo que le alcancé a captar a la doctora Lady Carolina de la Vaca eso, que la idea era que esto fuera parcial hasta que se llegue al 100. No estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados es a hacer planes que en el primer semestre ya se cumple el 100, en el segundo semestre ya también se cumple el 100, pero sucede que no fuimos tan juiciosos y en el segundo año ya se cumple el 50. Entonces uno tiene aquí 100, 100 y 50. ¿Y por qué eso? Pues porque son metas que son semestrales. Entonces, en algunos semestres fuimos juiciosos y en otros no. Entonces, una vez estuvimos discutiendo eso con Lady y Lady me hacía ver eso. Lady me decía, no, o sea, hagamos un plan de mejoramiento que podamos decir que vamos, eh, a medida que va pasando el tiempo avanzando. En el primer semestre alcanzamos a cumplir un 30, en el otro. Y eso sería lo ideal para ser un poco más organizados. Y en los informes que ustedes tienen que pasar del avance del plan, pues van diciendo eso. Al momento se ha cumplido un 50% de la meta que se termina en el 2027-2, porque imagino que este plan ustedes lo comenzarán a ejecutar en el 2026-1, ¿sí? Entonces, entonces, eh, aquí entonces desde ese punto de vista, la frecuencia de medición del indicador es como cada cuánto yo voy a medir y en principio sería semestral para todos, ¿sí? Sería semestral para todos. Sin embargo, como les digo, esta discusión sí vale la pena que después de que ustedes hagan el plan se sienten con los gurús allá en la vaca, ustedes saben que yo no estoy en la vaca, y lleguen a un acuerdo si lo van a hacer así, porque yo aquí en el plan de electrónica sí alcancé a colocar algunas que son mediciones anuales. ¿Qué significa anual? Que hay indicadores que no se deben medir semestralmente porque no hay resultados semestrales. Por ejemplo, si mi indicador, si mi indicador tiene que ver con número de egresados, participantes en el seguimiento de egresados, ustedes saben que el informe de seguimiento de egresados es anual, no es semestral.
Entonces yo el indicador voy a hacer una actualización de mediciones cada año, no cada semestre. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues tienen que analizar si el indicador puede cambiar y puede evolucionar cada semestre o puede evolucionar cada año, o si definitivamente vamos a medir el indicador bianualmente, es decir, solo vamos a saber dentro de 2 años. Entonces, ese sería en cuanto a la frecuencia de medición del indicador. Este es el valor más difícil de conseguir la línea base. ¿Por qué? Este es el que más trabajo tiene, porque nosotros nos estamos proponiendo una meta y la línea base tiene que decir de dónde partimos. Y eso es un complique, porque la meta aquí es que el 30% de estudiantes del programa participen en acciones de formación complementaria. ¿Cuál es la línea base? En este momento, 2025-2, ¿cuánto es el porcentaje de estudiantes del programa que participen en acciones complementarias? Es decir, tiene que ser menos que el 30, ¿no? Porque si no, la meta no es correcta. En este momento, la línea base debería ser el 15 o el 10. Es decir, en este momento, el 10% de los estudiantes participa en formación integral y por eso nos estamos proponiendo una meta del 30. No tiene sentido que la meta sea el 30 en 2 años y que la línea base ahorita sea el 50. Entonces, fíjense que aquí no la medimos porque no teníamos el dato. Miren lo que colocamos en electrónica. A 2024-1 no se ha realizado ningún documento con el análisis de logro en la participación de estudiantes en este tipo de actividades. Y esta línea base la justificamos desde nuestra segunda meta, que era analizar los principales logros. Me imagino que nos dio vergüenza colocar aquí arribita que a 2024-1 no se tenía el porcentaje de estudiantes que participen en acciones de formación complementaria. Me imagino, ¿sí? Porque alguien nos dirá, no, haga bien ese plan, o sea, ¿cómo va a decir que no sabe? ¿Usted cómo se propuso que en 2 años va a lograr que al menos el 30% de estudiantes participen si ni siquiera saben en este momento cuántos hay? ¿Qué tal en este momento ya participe el 50%? ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo? Entonces, esta línea base es el estado actual del programa en esta meta. ¿Sí? Entonces aquí sí, por ejemplo, voy a escoger una al azar. Aquí la meta es aumentar el 30% el número de estudiantes beneficiados de las estrategias de apoyo. Si yo lo voy a aumentar en el 30%, tengo que saber cuál es mi estado actual. Aquí yo coloqué que en este momento tengo 364 atenciones en tutorías, un docente tutor, un docente monitor y 4 cursos del área profesional. Este aumento del 30% tiene que ser sobre esta línea base. Entonces, si va a aumentar el 30%, entonces debo conseguir un 30% más de atenciones en el 2026-1. Entonces, no sé si me hago entender. Esta línea base me va a marcar de dónde parto para darle sentido a la meta. Y sobre todo para poder dar en muchas metas que tienen que ver con aumentos, darle un significado. Porque yo, ¿cómo voy a decir en una meta que voy a aumentar en un tanto por ciento algo si no sé ese algo cómo está ahorita? No hay forma, ¿cierto? O sea, si me metas a aumentar algo es porque sé cómo está ahorita, ¿sí? Entonces, esta línea base muchas veces inclusive lo hace uno reestructurar la meta porque uno son datos que uno debe tener y esta línea base tiene que ser con corte a 2025-2, ojalá, porque si el plan se va a ejecutar a 2026-1, ojalá sea el semestre anterior, la línea base. Entonces, la línea base es a 2025-2, o por lo menos colocar aquí la línea base en qué. Entonces, la meta es aumentar en 2 puntos los resultados de inglés en las pruebas saber. Línea base, pues mire cuánto sacó en el último examen de saber TIT y de saber pro. En saber TIT sacamos tanto, en saber pro sacamos tanto. Esa es la línea base. Entonces ahora sí voy a poderme proponer la meta de aumentar 2 puntos en los exámenes. ¿Listo? Entonces, esta línea base, como les digo, es lo más complejo porque es el dato del programa asociado a la meta que usted colocó acá. ¿Listo? Espera un momentico, quiero mirar acá a ver si hay manos levantadas, si hay preguntas aquí bueno, parece que no, ni manos levantadas ni preguntas. Bueno, indicador de logro. Fíjense que tenemos un indicador de resultado que era sencillo formularlo, porque el indicador de medición de la meta. Ahora, el indicador de logro.
el indicador de logro lo estamos manejando desde 3 perspectivas. ¿Listo? Ahí sí tomen nota, 3 perspectivas del indicador de logro. Primera perspectiva, aprovechar que tenemos un modelo de indicadores de impacto, ¿sí? Aprovechar que tenemos ese modelo de indicadores de impacto y colocar aquí un indicador de impacto. No sé si ustedes saben de qué hablo cuando hablo de indicadores de impacto. Acuérdense que el programa o la institución tiene un modelo de indicadores de impacto que son 68 indicadores de impacto. Y esos indicadores de impacto ustedes deben medirlo cada vez que se termina un plan. Entonces, por ejemplo, ahorita, al terminar el plan que está actualmente, deberían medir los indicadores de impacto a corte 2025-2, ¿sí? Creo que los últimos indicadores de impacto los deben de estar midiendo a corte 2023-2. Uno normalmente el indicador de impacto mira cómo va el indicador cuando termina de ejecutar un plan. ¿Sí? Entonces, esos indicadores de impacto deben de estarse midiendo. Debe haber un profesor del programa que los conozca, que los identifique. Y aquí, en el plan de mejoramiento, pueden colocar en la columna de indicador de logro el indicador de impacto que más cuadre con esa característica y con esa meta. Y de esa forma vamos a articular el trabajo que se está haciendo con indicadores de impacto, se articula pues con el plan de mejoramiento y de fortalecimiento. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera forma de dimensionar el indicador de logro. Segunda forma de dimensionar el indicador de logro. Quiero ver si aquí algún indicador de impacto quedó. No lo veo. No lo veo aquí que haya quedado algún indicador de impacto en electrónica. Es que en los planes de administración, en el plan de mejoramiento de administración, sí quedó explícito que aquí era un indicador de impacto, ¿sí? Pero parece que aquí no. Entonces, ustedes normalmente lo que pueden hacer es coger el indicador de impacto, copiar y pegar el indicador como tal y colocar aquí un comentario diciendo, este indicador corresponde al indicador de impacto del factor tal, característica tal, y es una medición del modelo institucional de indicadores de impacto, ¿sí? Entonces, a mí me parece esa alternativa chévere porque estamos aprovechando el trabajo que se está haciendo con indicadores de impacto para avanzar en el plan de mejoramiento y fortalecimiento. ¿Cuál es la segunda forma de dimensionar el logro? El logro se puede dimensionar como un incremento que sobrepase la meta. Es decir, yo puedo considerar un logro, un indicador de logro, como no como el dato como tal de cómo va el programa en ese momento en algo, sino cuál ha sido la evolución del programa. Entonces, por ejemplo, el indicador de resultado aquí es el porcentaje de estudiantes del programa que participan en las actividades. El logro puede ser que en los últimos 2 años ese estudiante, ese porcentaje de estudiantes haya aumentado. Es decir, en el 2025, ahorita que comienza aquí en el 10%, nos propusimos como meta el 30%. Entonces el incremento fue el 20%. Ese puede ser un indicador de logro, el incremento del 20%. Y el logro si ese incremento sobrepasó la meta. Si la meta aquí es que el 30% y en realidad fue el 35%, entonces fue un logro. Entonces el indicador de logro puede ser ese 5% que sobrepasó la meta. ¿Sí? Yo los planes de mejoramiento que he hecho no los he mirado tanto desde el punto de vista de cuánto sobrepasa la meta, sino solamente coloqué como indicador el incremento en el resultado. El resultado es porcentaje y aquí es el incremento en el resultado. Aquí el indicador de resultado es porcentaje de material docente y el indicador de logro es aumento de la producción. Es decir, mirar los logros como evolución del programa en los indicadores de resultado. La evolución en los últimos 2, 3 años o incluso en los últimos 5 años. Entonces el programa ha aumentado el número de doctores. Entonces un indicador de logro puede ser aumento del porcentaje o del número de doctores en el programa. Ese puede ser un indicador de logro. Esa es la segunda manera de dimensionarlo, como una evolución. Entonces, primera, colocar ahí un indicador de impacto. Segunda, formular el indicador de logro como una evolución o como un incremento de algún dato de resultado. Tercera forma de dimensionar un indicador de logro. La tercera forma de dimensionar un indicador de logro es
un logro, es decir, si ustedes se atreven, se arriesgan ya como un programa acreditado, a apostarle a que el indicador de logro va a ser que su grupo de investigación permanezca en A1. ¿Quién dice que el grupo es A1? MinCiencias, con los soportes que ustedes le envían en las convocatorias. Y el hecho de que el grupo sea uno es un logro. Eso es un logro, ¿sí? Entonces, ese tipo de logros que son certificados por entidades externas, también me parece que pueden ir aquí como indicador de logro. Entonces, el indicador de logro en el caso de investigación, más que los investigadores aumenten, más que los productos aumenten, ¿sí? Puede ser sencillamente que nuestro indicador de logro va a ser la categorización en A1 del grupo de investigación. Ese va a ser mi indicador de logro, ¿sí? Entonces, todo lo que sea certificado por algo externo, por ejemplo, un indicador para mí de logro institucional es que año tras año en la Vicerrectoría Financiera se ganen la certificación o el premio o algo así de que consideran un ranking, considera que la institución financieramente es AA o AAA. Y eso significa de acuerdo a entidades internacionales que es que la parte financiera es fuerte de la institución, que demuestra una sostenibilidad financiera, entonces tiene una certificación AA más o AAA menos, y siempre ha venido, para mí, eso que hace una entidad externa, para mí es un logro de la institución en materia de financiación. O por ejemplo, lo que sucedió ahorita lo que ha sucedido en la institución de ser los mejores en desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo al ranking Sapiens. Ese es un indicador de logro. El indicador de logro puede ser el resultado del ranking Sapiens en desarrollo tecnológico y innovación. Eso puede ser un indicador de logro. Entonces, el indicador de logro, la tercera opción que les digo para que coloquen es un indicador que no sea dado por nosotros mismos, sino que sea certificado por alguna entidad externa. Les nombré MinCiencias, les nombré Sapiens, no sé quién certifique financieramente la institución, eso es otra entidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en semilleros, ustedes podrían apostarle que su indicador de logro va a ser que el indicador de logro va a ser el número el número de proyectos de semillero en Red Colsi premiados por Red Colsi que ocupen el primer puesto o que sean reconocidos como excelentes. Ese puede ser un indicador de logro. Sí, eso digamos que ya sí son un programa bastante maduro que ya sabe que ese premio se lo ganan siempre y que siempre hay estudiantes que le reconocen en la Red Colsi, ganan siempre en sus entonces, un indicador de logro puede ser número de proyectos reconocidos o ganadores en los eventos de Red Colsi. Obviamente, apostarle a eso en un plan de mejoramiento es arriesgarse, ¿no? Porque uno dice, ¿y qué tal que yo coloque que ese es mi indicador de logro y no logre ninguno? Bueno, pero finalmente lo que van a ver es que cumple la meta. El indicador de logro es un indicador que me va a dar un plus al cumplimiento de esta fortaleza o a la superación de esta habilidad. ¿Listo? Entonces espero me hayan entendido las tres formas de formular el indicador de logro. La fecha de inicio para ustedes creo que va a ser febrero del 2026. La fecha de finalización va a ser febrero del 2028. Responsable, aquí colocan quién es el directamente responsable y aquí pueden colocar entonces, porque se eliminó la casilla, no sé si recuerdan que en el anterior plan de mejoramiento decía que si era compartido o si era no compartido. Creo que la doctora Cielo estaba como molesta porque esa casilla no quedó. Entonces, en este nuevo formato de plan no quedó la casilla si era compartido, pero en el caso de que ustedes vayan a colocar actividades compartidas con las dependencias, deben colocar aquí, por ejemplo, como acá, que, a ver, aquí esto es coordinador. Aquí, mire, esta es una compartida con admisiones. Aquí es compartida con el departamento de idiomas. Entonces, todas esas acciones que sean compartidas con las dependencias, que ustedes consideren que para cumplir esas acciones no lo pueden hacer internamente como programa solos, sino que también depende de la articulación con una dependencia. Entonces colocan aquí en responsable todas las dependencias. Miren que no estamos colocando nombres, estamos colocando es dependencias. Coordinador de programa, creo que en su momento colocamos fue cargos, jefe de admisiones, docente de apoyo, ¿sí?
departamento. Aquí no debimos haber colocado departamento de idiomas, sino jefe del departamento de idiomas, coordinador del programa, ¿sí? Entonces, creo que se están colocando cargos más no nombres puntuales. Bueno, el valor estimado lo estamos sacando de las horas de docencia que se invierte para eso. Para el valor estimado, voy a ver si tengo suerte y encuentro el plan de mejoramiento institucional, porque creo que de ahora en adelante en la vaca se va a manejar esa forma de calcular el valor estimado. Entonces, permítame un momento, a ver si aquí veo el plan de mejoramiento institucional. Mm, Autoevaluación institucional. Y aquí miremos a ver si está el plan de mejoramiento institucional, donde la doctora Lady Carolina de la Vaca realizó una plantilla para calcular el valor del presupuesto. Entonces vamos a ver si la tengo aquí a la mano. Digamos que ese es el plan de mejoramiento institucional, que ustedes deberían tener ese porque lo ideal es que las actividades del plan de mejoramiento institucional sean muy parecidas a las actividades del plan de mejoramiento del programa, si así aplican, para que dos pájaros se maten de un solo tiro, que al estar haciendo las actividades del plan de mejoramiento del programa, de una vez estén apoyando las del plan de mejoramiento institucional. Y eso le quitaría inclusive un dolor de cabeza al coordinador que le piden cada rato en decanatura avance del plan de mejoramiento institucional. La idea es que conocer el del programa y una vez esté haciendo el institucional. Listo, aquí, valor estimado. Y aquí, entonces, le dice, generó, vengarse aquí me da la opción de mostrar una plantilla. Pero no me está dando aquí. Necesito aquí que me muestre, mostrar. Sí, aquí. Entonces, aquí hay una plantilla que se llama PPTOTH. Miremos, esta es una plantilla. Venga a ver si es esta otra, PPTO. Esta es. PPTOTH. Entonces, esta plantilla, aquí en el caso de ustedes diría 2026, 2027, 2028. En esta plantilla ustedes digitan el valor de la hora de un profesor cátedra, el valor de la hora del director de unidad, eso lo averiguan con ERNEI, el valor de un profesional administrativo. Como hay tantos tipos diferentes de directores de unidad y tantos tipos diferentes de profesionales y tantos tipos diferentes de profesor tiempo completo, aquí dije hora cátedra, no es tiempo completo. Entonces, aquí esas horas las averiguan con el NEI, pero eligen una. Por ejemplo, 52.000 creo que es la elección de un profesor tiempo completo, categoría asociada. ¿Sí? Aquí de director de unidad podrían averiguar con el NEI cuánto vale la hora del coordinador, cuánto le están pagando al coordinador por hora. ¿Cuánto le vale a la institución, no? No cuánto le llega a él, sino cuánto le vale a la institución con todo lo que la institución tiene que pagar de salud, de pensión, de todo eso. ¿Y cuánto le vale a la institución una hora de profesional administrativo? Entonces, ustedes llenan esto, llenan aquí valor, aquí ya eso se calcula solo, aquí ya se calcula solo el valor del mes, ustedes se consideran solo los valores de la hora. Y aquí anotan cada acción de mejoramiento, cada debilidad, y aquí entonces ustedes llenan la cantidad de profesores tiempo completo que van a necesitar para esto. eh, Colocan aquí la dedicación de profesores tiempo completo por semana. Aquí ya calculan el mes, ¿sí? Entonces, eh, dedicación profesor tiempo completo, cantidad de directivos y cantidad de administrativos. Por ejemplo, para esta característica se necesitan, eh, eh, esperen, ayúdenme a pensar aquí este 19, ¿qué significaría? 19, no sé si son horas, creo que estos son horas.
Estas serían horas semanales. Aquí 3, 0.25, no sé si sea un peso. Miremos, a ver, analicemos. ¿Cuál es la? Aquí es F26 por 4. Esto es mensual, dedicación profesor mensual, dedicación mes. Y aquí de administrativos son 3 columnas de profesores, de directivos y de administrativos. Parece que me voy a quedar con la duda, no voy a poder decirles bien cuál es la diferencia entre estos dos. Aquí cuando aparece 1, 4, cuando aparece 19, 2, aquí habla de horas semanales, dedicación profesor tiempo completo, horas semanales, ¿sí? Aquí dice cantidad de profesores tiempo completo. Entonces seguramente necesito 19 profesores tiempo completo con dedicación de 2 horas semanales y con ese dato entonces se hace el cálculo. Él también necesita para hacer el cálculo el valor del TRM. Entonces creo que aquí IPC, aquí Lady colocó el IPC de cada año, ¿sí? Hacen una estimación de los IPCs de acuerdo al porcentaje de incremento y con la estimación del IPC, entonces se hace un estimativo de cuánto el valor del gasto del plan de mejoramiento va a aumentar cada año. Entonces para el 2025 este va a ser el total, para el 2026 este va a ser el total y finalmente haya un valor total del plan de mejoramiento para los 2 años. El IPC lo utiliza de que si en el 2025 era tanto, hace un estimativo con el incremento del IPC para el 2026. Bueno, ahí creo que lo entiendo, el 80% de esto lo entiendo. Básicamente lo que hay que averiguar es en internet o la parte financiera del IPC de cada año y hacer una proyección de IPC del próximo año y hay que averiguar aquí internamente el valor de la hora del profesor. Y también estos valores aumentan con el IPC. Digamos que ustedes averigüen en el 2026, aquí sería 27 y 28 y esos van aumentando con el IPC. Y se hace un estimativo y el número final que llega aquí es el número que va aquí en plan de mejoramiento, en valor estimado. Entonces yo también les paso este plan de mejoramiento institucional para que ustedes vean y copien esta plantilla del valor estimado. Y creo que con eso ya terminaríamos ya el rubro presupuestal, digamos que yo diría que siempre va a ser inversión en docencia, porque siempre es número de horas de docencia. Podríamos colocar aquí en rubro presupuestal para todas, inversión en docencia, ¿sí? Porque es de donde realmente estamos haciendo el cálculo, que es el número de horas que dedican los docentes para las acciones del plan de mejoramiento. Bueno, eso sería para llenar todos los campos y lo último que me queda por decirles es el peso. Este peso del plan de mejoramiento, ustedes colocan aquí en la columna del peso. Venga, les voy a mostrar en el formato que está sin llenar. Por aquí tengo el formato sin llenar para que se den cuenta lo que quiero decirles. Aquí, ustedes van a peso del plan de mejoramiento. En el momento en que ustedes colocan un factor, una característica, ya de una vez aquí automáticamente ya el peso. Solamente es colocar aquí este porcentaje de cumplimiento y calificación de la característica es el del CISES. Aquí se han confundido mucho, este formato quedó un poco mal diseñado aquí, porque este porcentaje de cumplimiento no es lo que hayan cumplido el plan. Este porcentaje de cumplimiento es el del CISES. Entonces, esta característica tiene un 92% tal con una calificación de 4.60 y algo. Esto lo copian del CISES, estas dos. Aquí copian la debilidad y aquí copian la acción. Esta pestaña solamente es para el plan de mejoramiento, no se hace para el de fortalecimiento. Esta pestaña solo es el de mejoramiento. Y aquí automáticamente, cada vez que yo le voy colocando una nueva característica de debilidad, él automáticamente me va hallando el peso para que al final la suma de 100. O sea, a ustedes no les toca calcular. Y lo que quiere decir este formato es que todas las características, o sea, cada característica que tenga debilidad tiene el mismo peso. Conclusión, el formato este formato normalmente se utiliza para el CNA, para cuando uno está cargando la información en el CNA, que esta información no la pide el sistema del CNA, cuál es el peso. Pero digamos, en realidad no sirve para nada en el programa porque lo que está diciendo es que todas las actividades tienen el mismo peso. Esta es una pestaña que hay que llenar, es como tener la información para calcular un peso
de cumplimiento de cada. ¿Cuál es la idea del peso? ¿De cuál debilidad es más importante? Si se hace un análisis, sí debería pronto existir. Es decir, es más crítico para el programa superar esta debilidad que esta otra. ¿Sí? Digamos que una debilidad que tiene que ver con número de profesores es más crítica a superar una debilidad que tiene que ver con producción del docente evaluada. Entonces uno dice, yo le daría más peso a esta debilidad que a otra. Pero institucionalmente siempre hemos defendido que para nosotros todas las debilidades tienen el mismo peso, o sea, son iguales de importantes de cumplir. Habría que analizar si varios pares académicos inclusive nos han dicho eso. En una visita de pares nos dijeron que reevaluáramos, no aquí, pero que reevaluáramos si de verdad la institución quiere que todos los factores y características y valgan lo mismo, porque nosotros tenemos un sistema de ponderación donde todo vale lo mismo. Que reevaluáramos eso porque muchas veces según la naturaleza de la institución podría ser muy valioso darle más peso a ciertas características que a otras. Pero por ahora la institución decidió que no va a ponderar, sino que todo vale lo mismo. Listo. Creo que con eso ya termino de darles mi visión de consejos para llenar esta plantilla. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Sí, Jason, con respecto a la plantilla de proyección financiera, pues proyección del costo del plan, ¿cómo, en dónde se encuentra? O, Yo les voy a pasar el plan de mejoramiento institucional, ¿listo? el que les mostré ahorita para que la copien de ahí. Ok, bueno, listo. Perfecto. Sí, Gracias, la Jason. sacan de ahí. El plan de mejoramiento de electrónica no quedó con la plantilla, pero sí sé que la instrucción, después de que Lady puso esa forma, creo que la autora sí le dijo que todos los planes de aquí en adelante se hicieran con esa plantilla. Ah, bueno. Listo, listo, Jason. Muchas gracias. No, agradecerle por la intervención. No sé si los compañeros tengan alguna duda o inquietud aparte de la fecha de entrega. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, listo. Entonces, Muchas así gracias, queda. Jason, muy amable. Y cualquier cosa, pues ustedes saben que ya me encuentran más cerquita, ya soy vecino de ustedes. Y ya que está al lado. No, Jason, muchas gracias ahí por la colaboración, por el apoyo. Lo seguiremos ahí molestando para que nos siga apoyando en este proceso. Y pues no sé si alguno tenga alguna duda con relación a la fecha de entrega o ya todos tenemos claro la fecha de entrega. Disculpa, el video queda grabado, ¿cierto? Sí, Bianca. Bueno, entonces, no siendo más, me despido. Que estén súper bien todos. Gracias, Jason. Gracias, Un Jason. abrazo. Chao, chao. Entonces, Jairo, quedamos para la fecha de entrega. Habíamos dicho que era A mí me dijo que el, para el martes, inicialmente. para el martes 14, ¿cierto? Sí, señor, sí. Listo, perfecto. Entonces, Entonces, ¿que lo seguimos dejamos con para el esta martes? fecha. Sí. No, sí, no sé si quedamos encima, pero la damos para el viernes, 14 de diciembre. 14 No. de septiembre. Entonces, lo movemos para el 17, viernes 17. 17. Sí, viernes Listo. 17 para finalizar ahí. Listo. Entonces ya envío el correo nuevamente para la entrega el 17 de octubre. Listo, listo. Listo, gracias. Bueno, No, buena tarde para mucho todos. gusto, Que vale. estén bien. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, don Jairo. No, Feliz tarde, compañero. por la atención. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Buenas tardes para todos. Una, tengo una pregunta. Bueno, ya es la otra. Señor, cuéntenos. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, vale. Nos vemos allá. Vale, Cuídate. vale. Listo, ok. Chao, Rocío. Chao.